Nuestro planeta está lleno de vida. Su diversidad es asombrosa y frágil. Hace unos 66 millones de años, esta vida nació del desastre y el caos. Los gigantes dinosaurios dominaban la Tierra y, desde el espacio, llegó un colosal asteroide que causó una de las peores catástrofes que ha conocido nuestro planeta. Este apocalipsis acabó con los grandes dinosaurios y llevó a muchas plantas y animales al borde de la extinción. Sin embargo, otro mundo surgiría de sus cenizas. Nuestro mundo. Criaturas insospechadas escribirían este nuevo capítulo de la vida en la Tierra. ¿Quiénes eran estos supervivientes? ¿Cómo llegaron a conquistar nuestro planeta? En un desierto rocoso en el corazón de Colorado, un equipo de paleontólogos estadounidenses y franceses dirigidos por Tyler Lyson ha encontrado un tesoro de fósiles de plantas y animales que narra la historia de su ascensión. Aquí, en Coral Bluffs, se está desvelando el origen del mundo moderno. Coral Bluffs alberga el mejor registro fósil para comprender lo que ocurrió tras la última gran extinción en la Tierra. Los fósiles de mamíferos, tortugas, cocodrilos, aves y plantas son notables evidencias de cómo la vida subsistió y se diversificó rápidamente a partir de los restos del reino de los dinosaurios. Por debajo de esa línea encontramos muchos fósiles de dinosaurios, pero por encima de ella no encontramos fósiles de dinosaurios. Estos excepcionales fósiles registran la coevolución de las especies en el primer millón de años tras la desolación provocada por el asteroide. Sobrevivir al asteroide. La hora más oscura. En este paisaje hostil, a 100 kilómetros al sur de Denver, Tyler Lyson retrocede en el tiempo hasta el mundo de los supervivientes del asteroide. Tras una primera expedición exitosa en 2016, él y su equipo de buscadores de fósiles regresan a esta región en busca de nuevas especies animales y vegetales que puedan esclarecer el origen del mundo moderno, nuestro mundo, la era de los mamíferos. Sí, es un cráneo. Pero, ¿de qué? Estamos ante una revolución en el mundo de la paleontología. Nunca antes se habían identificado tantos fósiles de plantas y animales de la época, especialmente tan completos. ¿Has encontrado otro? Aquí hay otros, sí. ¡Vaya! Entre ellos, los del cocodrilo Borealosochus, los de la tortuga Axestemis, los del pequeño mamífero Mesotma y, por último, los del ave Asteriornis, hallados en Europa. Siempre pensé que estos fósiles se encontrarían en algún desierto lejano, lejos de donde yo estaba. Pero antes de visitar algunos de esos desiertos remotos, pensé que debía inspeccionar territorios locales. Y así llegué a Coral Bluffs. Este increíble repositorio ocultaba fósiles a plena vista. Y en los últimos años, mi equipo y yo hemos elaborado el mejor registro para entender lo que sucedió después de la hora más oscura de la Tierra. En las rocas de Coral Bluffs, el equipo de paleontólogos de Tyler se está aproximando cada vez más a esa hora oscura, a los últimos momentos en el que el reinado de 150 millones de años de los dinosaurios fue arrasado cuando un asteroide de unos 14 kilómetros de diámetro, casi 2 veces el tamaño del monte Everest, impactó en la Tierra.
Hace 66 millones de años, Coral Bluffs tenía un aspecto muy diferente y sus bosques eran el coto de caza del rey de los dinosaurios, el Tiranosaurio Rex. Este grandioso depredador se distinguía de todas las demás especies. Su reinado era absoluto. Ni siquiera el poderoso Borealosaurus se atrevía a desafiar al rey de los dinosaurios y esperaba su turno. Confiado en su rotundo dominio, el tiranosaurio vio el peligro que se manifestó por primera vez como una pequeña luz en el cielo. El asteroide chocó contra la Tierra frente a la península mexicana de Yucatán, cerca de la actual localidad de Chicxulub. El impacto, 1.000.000 de veces más potente que la bomba de Hiroshima, impulsó miles de millones de toneladas de roca fundida a más de 100 kilómetros de altura en la atmósfera. En estas tierras arrasadas por el fuego, mueren todos los seres de gran tamaño. Solo pequeñas criaturas terrestres con un peso inferior a 500 gramos, así como reptiles acuáticos de mayor porte, pudieron capear la situación y sobrevivir al cataclismo. La oscuridad descendió sobre la Tierra en un huracán de polvo, ceniza y escombros. El 75% de las especies desaparecieron en cuestión de días. Un halo de muerte envolvió la Tierra. Solo el estruendo de las tormentas de polvo rompía el fúnebre silencio. Antes de la llegada del equipo de Tyler Lyson, los cazadores de fósiles buscaban desde hacía tiempo un yacimiento que pudiera explicar los días posteriores al cataclismo. Hasta 2016 no encontraron ningún fósil completo que documentara los acontecimientos posteriores al impacto del asteroide, y Coral Bluffs no parecía el lugar idóneo para buscarlos. Entonces, ¿cómo empezó esta aventura científica? La pasión por los dinosaurios de su infancia llevó a Tyler Lyson a viajar por todo el mundo en busca de fósiles de animales que hubieran sobrevivido al impacto del asteroide. Cuando llegó al Departamento de Paleontología del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, empezó a examinar los fósiles de la colección del museo, ubicada en el sótano, y un descubrimiento le llamó la atención. Esto es parte de un cráneo de un mamífero llamado Carsiopticus, que encontró en 2014 Sharon Milito, una de nuestras voluntarias. Vi este fósil poco después de entrar a trabajar aquí en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver. Y fue el que me animó a ir a Coral Bluffs para tratar de encontrar restos de mamíferos tan completos como este cráneo, hallado por Sharon. Movido por su instinto, Tyler se entusiasmó con esta mandíbula y preguntó a Sharon Milito dónde la había encontrado. El entusiasmo del paleontólogo hizo ver a Sharon que este hallazgo podría ser el punto de partida de una revolución científica. Lo encontré justo allí, en una parte fangosa del camino. Estaba ahí. Era la única concreción que había en la zona. Terreno yermo y una roca. Exacto. La cogí y su parte superior no parecía nada. Pero le di la vuelta y me sorprendió. No sabía que iba a ser un fósil importante. Solo sabía que era el mejor que había encontrado. Los dientes no estaban rotos. Los conservaba todos. Fue asombroso. Pues si Sharon encontró un cráneo tan bonito aquí, debe haber más en esta zona.
Pero para encontrarlos, hay que ser capaz de distinguirlos en esta vasta y polvorienta región. Por suerte, el fósil de mamífero descubierto por Sharon Milito contenía una pista fundamental que indicó a Tyler dónde se escondían los fósiles de Coral Bluffs. Este fragmento era bastante especial, porque los dientes sobresalían de la concreción que se extendía por su parte inferior. Así que esa fue la pista que me llevó a Coral Bluffs a buscar este tipo de concreciones y abrirlas. No esperaba encontrar demasiado. Los fósiles se escondían a plena vista, dentro de una matriz de piedra llamada concreción. Las expediciones anteriores habían ignorado totalmente estas concreciones y nadie había dado con la clave del tesoro de Coral Bluffs, salvo Tyler Lyson. Hola, Tyler. Kirk, ¿qué tal? Me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo? Sí. Kirk Johnson, director del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian y gran amigo de Tyler, también recorrió Coral Bluffs y tuvo en sus manos estas características concreciones. He pasado casi 20 años visitando regularmente Coral Bluffs. He cartografiado la región, tomado fósiles de hojas y sabíamos que había huesos. Ocasionalmente encontraba restos de huesos en diferentes puntos. Veía las concreciones, las abría y no hay nada. Y las tiraba. Seguro que tiré un cráneo. Ya. Es muy importante aprender a observar un lugar y aprender qué aspecto tienen los fósiles. Y eso es lo que él hizo en Coral Bluffs. Y es increíble. Y ahora que sabe reconocerlos, simplemente brotan del suelo. Hallar fósiles en Coral Bluffs le dio a Tyler Lyson la llave del gran cofre del tesoro. Pero para contar la historia de estos supervivientes había que identificar los fósiles, datarlos, comprender su entorno y descubrir cómo se recuperó la vida tras el impacto del asteroide. Para resolver este misterio, el paleontólogo ha reclutado a un equipo de especialistas con los que va a reunirse. Este periodo de la historia siempre me ha interesado. Me crié en Dakota del Norte, que es el mejor lugar para comprender la extinción de los dinosaurios. Pero lo que no sabemos bien es qué ocurrió tras la extinción de los dinosaurios. Es como una especie de caja negra. Nadie sabía qué pasó después. Llevan trabajando sobre el terreno una semana en la que han buscado todas las pistas posibles. Bien, hemos encontrado varias cosas esta semana. Esta es la primera concreción que encontró Jake. La encontró el primer día de trabajo. Podría ser muy importante. La encontró aquí en Skull Valley. Y luego encontré esta el otro día. Estaba en una hondonada en esta posición. Además de desenterrar otros fósiles de animales, deben hallar fósiles de plantas para obtener una imagen global del entorno y su evolución. Sí, encontramos leguminosas en esta zona. Van a ser algunas de las leguminosas más antiguas encontradas en la Tierra. Muy bien. Antoine y su equipo irán a esta sección de aquí para tratar de precisar el límite KPG. Y Natalie y su equipo extraerán una tortuga gigante de caparazón blando aquí. Bien, tenemos mucho que hacer. Así que vamos. Seguimos adelante. En uno de los barrancos de Coral Bluffs, el ojo experto de Tyler Lyson distinguió unas concreciones de color pálido que ocultan el caparazón fosilizado de una tortuga gigante y que sobresalían de una colina erosionada. ¿Podría la Xestemis, una de las supervivientes al impacto del asteroide, estar escondida aquí? Para
Para confirmarlo, deben extraer el caparazón de esta quebrada. Romperán la roca con herramientas pesadas. Esa es la tarea de hoy de Natalie Todd, Jake Wilson y Tyler. Bien, hemos llegado al lugar de la tortuga. Es una tortuga realmente excepcional porque es el animal más grande que sobrevivió a la gran extinción. Mide casi 1 metro de diámetro y pesaría unos 150 kilos. Tras 66 millones de años bajo tierra, ¿qué podría quedar de esta tortuga? El equipo espera descubrir parte del caparazón y tal vez fragmentos de huesos dispersos, pero ignoran lo que este montículo les oculta. Es una excavación más complicada. Pero está bien, estamos encontrando trozos de huesos. Pero nos pone nerviosos. Aquí tenemos la parte posterior del caparazón, donde está el cepillo. Aquí tenemos parte de una mano. Y Natalie ha encontrado un pequeño trozo de hueso, justo aquí, que creo que es parte del cuello. ¿Dónde está? Lo realmente fascinante es que hemos encontrado el cráneo y la mandíbula inferior de la tortuga, algo totalmente inesperado pocas horas atrás. Es difícil reconocer los huesos porque están completamente cubiertos por la concreción. Esta es la parte posterior del cráneo. Aquí está la punta del hocico y está del revés. Y justo al lado está la mandíbula inferior, que también está del revés. Estos son los extremos traseros que se unirían aquí. Y esta es la punta de la mandíbula inferior que encajaría aquí. Natalie y Jake cubren el valioso fósil con arpillera empapada en yeso para protegerlo y mantenerlo unido mientras lo sacan de la quebrada. Solo en el Museo de Denver, y con las herramientas adecuadas, retiran cuidadosamente la capa exterior para exponer el esqueleto de un animal que estuvo vivo hace más de 65 millones de años. Las tortugas son animales increíblemente resistentes. Pero cuando el asteroide cayó hace 66 millones de años, las criaturas que parecieron sobrevivir tenían un metabolismo lento y eran bastante pequeñas. Pero un hecho importante es que las tortugas vivían en el agua. Así que los animales que vivían en ecosistemas de agua dulce, como ríos, estanques y arroyos, superaron con nota el límite Cretácico-Paleógeno. Su metabolismo lento y su forma de vida subacuática ayudaron a la tortuga Axestemis a sobrevivir el día del impacto del asteroide. Y junto con otros pocos supervivientes, tuvo que soportar casi una década de condiciones ambientales de pesadilla que no le hicieron la vida fácil. En la alta atmósfera, el hollín y los aerosoles liberados tras el impacto bloquearon la luz solar. Durante varios años, el planeta quedó sumido en la oscuridad. Posteriormente se produjo un periodo de penumbra. La fotosíntesis se hizo casi imposible para la vida vegetal. En Norteamérica, más del 50% de las plantas se extinguieron. Y fue en este invierno nuclear cuando los continentes y los océanos se enfriaron y los supervivientes dieron sus primeros pasos hacia la supervivencia. Durante 150 millones de años, los dinosaurios dominaron por completo el planeta, relegando a los pequeños mamíferos a un papel secundario en el conjunto de los ecosistemas. Sin embargo, fueron las más pequeñas de estas criaturas poco conocidas, como el mesotma, las que contribuirían a la repoblación de la Tierra y darían lugar al mundo que conocemos. Su forma de vida subterránea le ayudó a sobrevivir a la catástrofe. Cauteloso, ágil, rápido y a la sombra de los gigantes a los que temía, llevó durante mucho tiempo un estilo de vida clandestino.
Ahora, libre y de madriguera en madriguera, quizás sea la primera vez que este mesotma se topa con una tortuga Xestemis, que, al acecho en las oscuras aguas, no supone ninguna amenaza para este pequeño mamífero superviviente. En estos ecosistemas dañados pero resurgentes, el mundo pertenece ahora a los mesotma. Además de descubrir nuevas especies y especímenes, como esta tortuga Xestemis que el equipo envía cuidadosamente al museo, la otra tarea de la expedición es datar con precisión los fósiles para comprender el momento de su evolución. Déjatela caer. Cuidado con los dedos. Vale, ya está. Vale. El equipo ha de establecer una cronología a partir de las capas de rocas que constituyen este paraje. Las capas horizontales que se ven en las colinas muestran el paso del tiempo. Año tras año, milenio tras milenio, los sedimentos se han ido depositando en capas sucesivas. Esta capa pedregosa se formó en el fondo de un río, que se desplazó con el tiempo y dejó un banco arenoso sobre ella. Aquí creció un árbol en la orilla, que tras un nuevo desplazamiento del río quedó enterrado. La información que aportan de estas capas permite datar cuándo se formaron. Y conociendo la antigüedad de las capas, los científicos pueden calcular la antigüedad de los fósiles que contienen. En primer lugar, han de identificar la capa de la época del impacto del asteroide. Dicha capa establece la fecha de 66 millones de años. Suele contener polvo con una alta concentración de iridio, procedente del meteorito que se desintegró en la atmósfera en el momento de la explosión. Pero los ríos que atravesaban Coral Bluffs hace 66 millones de años modificaron la superficie y se llevaron todas las huellas de este evento extraplanetario. Como si hubiera explotado un asteroide. Sí. Tyler cuenta con el científico francés Antoine Bercovici. Este especialista en pólenes ha dedicado gran parte de su carrera a identificar esta capa en muchos lugares del mundo como este. El yacimiento de West Bayou, a menos de 100 kilómetros de Coral Bluffs. Aquí está. Sí. Nunca deja de sorprenderme. Bien, aquí abajo tenemos la era de los dinosaurios. Y sobre ella, la de los mamíferos. Y justo aquí está el botón de reinicio biológico. Poniendo el dedo en esta capa, algo que podemos hacer en otras partes del mundo, señalamos ese fatídico día en la historia de la Tierra. Para orientarse en las profundidades de la historia de la Tierra, la ciencia ha creado una escala temporal geológica, dividida primero en eras, que se subdividen en periodos. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante la era secundaria, denominada ahora Era Mesozoica, principalmente en dos periodos, el Jurásico y el Cretácico. El impacto del asteroide hace 66 millones de años puso fin a ese dominio y dio comienzo a las eras Terciaria o Cenozoica, cuyo primer periodo se denomina Paleógeno. El hombre no apareció hasta casi 66 millones de años después, durante el periodo Cuaternario. Esta capa que contiene polvo de meteorito, el iridio, marca el final del periodo Cretácico, el último del mundo de los dinosaurios, y el comienzo del periodo Paleógeno, el primero del nacimiento de nuestro mundo, el mundo dominado por los mamíferos. Los científicos llaman a esta transición límite KPG, o límite Cretácico-Paleógeno. En West Bayou, Tyler ha llevado a Antoine para que tome muestras de polen de la capa para mantener una referencia a la hora de analizar el límite KPG en Coral Bluffs.
Estoy tomando muestras en esta sección de West Bayou para estudiar las sucesiones fósiles de esporas y polen. Tomo muestras de roca centímetro a centímetro para ver dónde está la capa de la gran extinción. Hace 66 millones de años, justo antes del impacto del asteroide, West Bayou era un pantano estancado. El polvo de iridio del asteroide flotó en la atmósfera y acabó depositándose en una fina capa en el pantano. Pero hay más. Las esporas de helechos, hongos y polen de plantas también fueron arrastradas por el viento y se mezclaron con el sedimento. Para un palinólogo como Antoine, esta capa es increíblemente rica en información. Podemos verla aquí. Esta es la capa blanquecina, así que podremos tomar muestras y comparar la flora de la capa inferior y superior y delimitar la capa de la gran extinción. En Coral Bluffs, el límite KPG no es directamente visible. Por tanto, utilizaremos microfósiles, como esporas y pólenes, para tratar de encontrarlo, puesto que se produjo una extinción vegetal en el límite KPG y ciertos tipos de plantas desaparecieron. Al identificar esta capa que marca la extinción de las plantas, Antoine puede, incluso sin la ayuda del iridio, localizar el preciado límite KPG, la primera marca en la escala temporal oculta en las colinas de Coral Bluffs. ¿Tienes todas las muestras? ¿Las llevo todas? Bien. ¿Vamos? Vamos. Para crear la escala temporal geológica y determinar la edad de los fósiles, han de encontrar otros marcadores temporales. El geólogo Ken Weisenburger utiliza otra herramienta para datar la edad de las rocas, el paleomagnetismo. El núcleo de la Tierra está formado por metales ferrosos, lo que la convierte en un gigantesco imán. Pero a lo largo de su historia, la dirección de estas corrientes magnéticas se ha invertido muchas veces. Los científicos han datado cada una de estas inversiones y han creado una cronología de estos cambios. En Coral Bluffs, Ken Weisenburger ha recogido incansablemente muestras para realizar análisis paleomagnéticos y determinar en qué parte del registro rocoso se producen las inversiones magnéticas. Aquí tenemos arenisca con unas bandas negras de magnetita, que es un imán natural. Esta magnetita está presente en todas las rocas de Coral Bluffs. Cada roca guarda un rastro de estas inversiones, una información esencial. Y la magnetita es muy excelente para registrar la dirección de la brújula en el momento en que se depositó el sedimento. Y hace que sea muy eficiente para nosotros muestrear aquí y tomar muestras en el laboratorio y desbloquear esa señal magnética de hace 65 millones de años. En el registro rocoso de Coral Bluffs, los geólogos han hallado dos inversiones magnéticas que enmarcan el primer millón de años tras el impacto del asteroide. Jake, debajo de ese arbusto tenemos una de las inversiones paleomagnéticas. Sabemos que justo ahí, las rocas tienen aproximadamente 300.000 años desde la extinción de los dinosaurios. Vaya. Eso nos ayuda a datar los fósiles. Sí. Un último paso les permitirá datar con precisión los fósiles. Un modelo digital de alta resolución de Coral Bluffs, así como la localización GPS de los fósiles. Para ello es necesario elaborar un mapa de las capas geológicas. Al registrar la ubicación de un fósil recogido en este mapa, los paleontólogos podrán determinar su antigüedad con margen de 10.000 años. Pero, ¿cómo se cartografía una zona tan extensa en alta resolución? Hola, Mark. Hola, Tyler. Me alegro de verte. Igualmente, Mark. Hola, me alegro de verte. El equipo y yo hemos trabajado en los bloques de ahí detrás y hemos encontrado algunos vertebrados y plantas increíbles. Y nos gustaría que utilizarais el dron para poder estimar la antigüedad de los fósiles con mucha más precisión. Sí, lo haremos volar y obtendremos los datos. Os ayudaremos a establecer los puntos de referencia y luego os dejaremos trabajar. Los descubrimientos del equipo de Tyler Lyson han despertado mucho interés. Mark Bauer y Matthew Burgess del Servicio Geológico de Estados Unidos han decidido echarle una mano.
pueden crear un mapa en relieve del afloramiento con una precisión de hasta 1/10 de centímetro gracias a un dron equipado con un radar láser topográfico conocido como LIDAR. El primer paso es colocar marcadores sobre el terreno. El punto cero nos permitirá anclar las imágenes al terreno. Fijamos el punto, pulsamos el botón, lo dejamos funcionando y al final del día lo recogeremos. ¿Nos ayudas a distribuirlo por la zona? Sí, vamos a ello. Una última comprobación antes del despegue. El viento podría truncar la misión. 20 kilómetros por hora, con rachas de 48, justo en el límite. Por lo demás, todo bien. Pero Mark y Matthew deciden seguir adelante. Bien, activando. Vale, despegue. Girando. Girando. Luchando contra el viento, Mark consigue escanear un área de unos 400 metros cuadrados en un vuelo. Gracias a la potencia del LIDAR, registran hasta la piedra más pequeña. Una vez cartografiada una zona, Mark y Matthew vuelven a empezar en otro cuadrante. Descendiendo. Vale, lo traemos de vuelta. Emplearán varios días para registrar los 28 kilómetros cuadrados del yacimiento de Coral Bluffs. Después de procesar los datos recogidos, Tyler y su equipo dispondrán por fin de un modelo tridimensional de la orografía de Coral Bluffs, una herramienta única para datar fósiles. Combinando los datos geológicos, el límite KPG y las dos inversiones magnéticas, los geólogos podrán elaborar la escala temporal de la zona estudiada de Coral Bluffs y determinar la antigüedad de los primeros fósiles animales y vegetales que sobrevivieron al impacto del asteroide. Gracias a los datos GPS, Tyler puede datar esta concreción que contiene un cráneo de mamífero en poco más de 300.000 años después del impacto. Todos los años, cuando llueve, o tras el deshielo invernal, estas concreciones se erosionan en esas colinas y se desprenden. Así que cada vez que llueve, podemos recoger nuevas concreciones y en algunos casos encontrar fósiles extraordinarios en su interior. Aún tiene que determinar qué animal se esconde en esta tumba mineral. Hasta que la concreción no sea retirada, este fósil no revelará sus secretos. Hola, Natalie. Hola. Este es el cráneo que encontramos. Vaya. Me preguntaba si podrías prepararlo. Caray, los huesos expuestos están muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es el plan? Empezaré retirando esto de la parte superior para exponer los huesos. Quizás retire también esta parte. Y, por último, los dientes. Creo que no tardaré. Parece bien delimitado. ¿Un par de horas? Lo tendré al final del día. Bien, pues a ello. Gracias. Mientras espera que el fósil esté listo, Tyler aprovecha para inspeccionar los extraordinarios fósiles animales. Una fabulosa colección, desenterrada por primera vez en 2016 y ampliada con nuevas especies y muestras con cada campaña de excavaciones. Los fósiles de mamíferos son realmente fáciles de distinguir del resto de vertebrados, del resto de animales.
Podemos hacerlo observando sus dientes. Los dientes de los mamíferos son muy complejos. Presentan muchas cúspides y protuberancias. La mayoría del resto de animales tienen dientes muy simples. Estos dientes también proporcionan pistas sobre su dieta. Los mamíferos que se alimentan de plantas tienen dientes muy anchos, planos y adaptados para triturar y procesar materia vegetal. En cambio, los mamíferos carnívoros tienen premolares mucho más altos y puntiagudos para procesar la carne. Pero algunos son engañosos. Este animal, en concreto, tiene dientes puntiagudos y afilados en la parte anterior y dientes más romos en la parte posterior. Así que probablemente era omnívoro. Pero aparte de estos restos óseos, ¿qué aspecto podrían haber tenido todos estos supervivientes? Tyler está con Gus y McCracken, paleobotánica del Museo de Denver, y tiene una idea muy clara. ¿Quieres ver cómo eran los mamíferos? Sí, veámoslos. Genial, vamos. Esto es un mapa en relieve de nuestra zona de estudio en Coral Bluffs. Muestra los valles, las colinas. Vaya, la zona de estudio. Esta línea representa el límite KPG hace 66 millones de años, cuando el asteroide impactó en la Tierra. Sí, esa línea separa el mundo de los dinosaurios del mundo posterior. El mundo que finalmente nos originó a nosotros los humanos. Por debajo de esa línea encontramos muchos fósiles de dinosaurios, pero por encima de ella no encontramos fósiles de dinosaurios. Y todos estos puntos representan los fósiles que hemos ido encontrando tanto de plantas como de animales. Exacto. Este es uno de los mamíferos que sobrevivió a la gran extinción masiva hace 66 millones de años. Es difícil saber cuál es con un solo diente. Sí, cuesta identificarlo. Pero este diente fósil pertenece a un animal llamado Mesotma, y este es su aspecto. Parece un ratón. Bueno, en realidad pertenece a un grupo de animales llamados multituberculados. Se extinguieron hace unos 35 millones de años. El Mesotma medía unos 20 centímetros de largo y pesaba unas decenas de gramos. Se han encontrado otros multituberculados en madrigueras, y es posible que el Mesotma también fuera un mamífero excavador. Además, probablemente comía plantas muertas y semillas. Así que, por ser excavador y omnívoro, probablemente Mesotma sobrevivió al límite KPG, y no como otros animales especializados que solo comen una cosa y tienen una mayor probabilidad de extinguirse. ¿Entonces es este el linaje de mamíferos del que procedemos los humanos? No, descendemos de otro grupo de mamíferos llamados plesiadapiformes. El primer plesiadapiforme conocido es un animal llamado Purgatorius. Se halló en Montana, en una localidad llamada Purgatory Hill, donde prosperó justo después de la extinción de los dinosaurios. Aquí tenemos un diente de Purgatorius, y este es el linaje del que descendemos los humanos. ¿Y qué aspecto tenía un Purgatorius? Bueno, aquí lo tienes. Aún no parece un primate. Se asemeja más a una ardilla con una cola larga. Sí, probablemente vivía en los árboles y era omnívoro. Este grupo se extendió rápidamente por todo el mundo y acabó originándonos a nosotros, al Homo sapiens, unos 66 millones de años después. Me gustaría ver otro. Oh, el Carsiopticus. Exacto. Me encanta. Me recuerda a un cerdo. Sí, no vas desencaminada. Es un herbívoro primitivo de la familia de los ungulados, de mamíferos con pezuñas como los caballos, vacas o cerdos actuales. El Carsiopticus aparece unos 300.000 años después del impacto del asteroide. Interesante. Es entonces cuando los bosques se recuperan y la diversidad de la familia de los nogales, entre los que se encuentra la nuez de pecan, se duplica. ¿Se alimentaban estos primeros mamíferos de esas nuevas plantas ricas en nutrientes? Porque el Carsiopticus es mucho más grande que el Mesotma. Sin duda. El Carsiopticus es aproximadamente del mismo tamaño que un pequeño cerdo moderno, entre unos 35 y 40 kilos. Todos estos nuevos descubrimientos fósiles en Coral Bluffs nos están contando toda una historia. ¿Pero qué estará descubriendo Ornella a partir de los cerebros de estos primeros mamíferos fósiles? Sí, tengo mucha curiosidad por saber qué está descubriendo. Para saber más sobre el éxito de estos primeros mamíferos, Tyler Lyson ha recurrido a Ornella Bertrand,
investigadora de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, especializada en el cerebro de estos animales. Por primera vez, y gracias al yacimiento de Coral Bluffs, dispone de numerosos cráneos que datan del primer millón de años tras la caída del asteroide. Con una herramienta revolucionaria, Ornella podrá reconstruir la forma del cerebro de estos mamíferos que vivieron hace 65 millones de años. Para encontrar la huella del cerebro oculta en el interior del fósil, Ornella coloca uno de estos cráneos en un escáner de rayos X situado en el sótano de la universidad. Hola, Ian. Hola, Ornella. Estoy deseando ver algunos datos. Bien, activamos los rayos X. A ver qué podemos observar. Vamos a girarlo un poco para obtener una mejor vista. Así está bien. De acuerdo. La tomografía computarizada muestra la estructura interna del cráneo sin tener que cortar o dañar el precioso fósil. Y con la ayuda de un ordenador, Ornella reconstruye el fósil en 3 dimensiones a partir de las miles de imágenes tomadas por el escáner. Tras el TAC, obtenemos esta serie de cortes transversales. Aquí tenemos unos 1500. Y gracias a estas imágenes que compilamos juntas, obtenemos un modelo tridimensional de nuestro espécimen. Después de haber obtenido el cráneo en 3 dimensiones, podemos reconstruir la huella del cerebro en el interior del cráneo, que vemos aquí en color. Y ahora podemos interferir la forma del cerebro. Al comparar este cerebro con el de especies aún vivas, Ornella puede reconocer las partes del cerebro que tienen funciones específicas. Y al compararlas con las de mamíferos actuales, puede deducir el comportamiento de estos animales que vivieron hace más de 65 millones de años. Los cerebros de los mamíferos que sobrevivieron a la extinción no cambiaron mucho con respecto a los de los mamíferos que vivieron antes de la extinción. Por ejemplo, tenían bulbos olfativos, que vemos aquí, que no han cambiado mucho. Así que podemos suponer que el sentido del olfato, bastante desarrollado en los animales, podía ayudarles a encontrar su comida y los recursos que necesitaban para sobrevivir. Gracias al increíble número de fósiles procedentes de Coral Bluffs, Ornella Bertrand ha descubierto un aspecto importante del origen del mundo moderno tras el impacto del asteroide. El análisis de estos cerebros revela que la evolución de estos mamíferos ha seguido un camino muy sorprendente. Vemos que hay un aumento de la masa corporal y del tamaño del cerebro, pero el cuerpo aumenta mucho más rápidamente que el cerebro. Aquí vemos que el tamaño del cuerpo de los animales aumenta. El tamaño de los cerebros también aumenta, pero no tan rápido como los cuerpos. Y al final, este animal tiene una relación cerebro-masa corporal menor que este. El modesto tamaño del cerebro de los mamíferos durante el primer millón de años tras la catástrofe apunta a comportamientos que no necesitaban cerebros desarrollados. Los mamíferos que sobrevivieron a la extinción tenían una parte del cerebro relativamente más pequeña que el resto, el neocórtex, el centro que gestiona los comportamientos complejos. Es decir, no necesitaron desarrollar estrategias complejas para conseguir comida, puesto que los nichos ecológicos estaban totalmente abiertos y no había competidores. Estos datos demuestran que estos supervivientes aún no se habían enfrentado a una fuerte presión selectiva ni a una feroz competencia entre especies. No obstante, tuvieron que enfrentarse a depredadores, pero había muchos entornos seguros y hábitats despoblados que podían utilizar. Durante los años de crepúsculo que sucedieron a la oscuridad total del invierno nuclear, los rayos del sol vuelven a alcanzar la superficie de la Tierra. Nacen las primeras formas de vegetación. El éxito de la evolución de los mamíferos omnívoros oportunistas sigue estando estrechamente ligado al renacimiento del mundo vegetal, pero otras especies también contribuyen a ello.
Estas primeras plantas son el hogar de una gran variedad de insectos. Y estas pequeñas criaturas son una fuente de alimento mucho más rica para los mamíferos. Gracias a este alimento rico en proteínas, empezarán a aumentar de tamaño. Las plantas también se harán más fuertes, junto con los animales. ¿Qué plantas sobrevivieron? ¿Y cómo se desarrollaron durante el primer millón de años tras la caída del asteroide? Una pregunta clave para comprender el mecanismo global de la renovación de la vida.